así que estamos más libres de cositas. Un segundo. Bueno, una vez más, pues estoy aquí para compartir la palabra. Siempre es un desafío, pero también una bendición estudiar la palabra y prepararla, porque antes que nada el Señor siempre me habla a mí, ¿no? Y me canta la caña a mí, y entonces simplemente pues compartir lo que el Señor también ha puesto en mi corazón, lo que ha hablado también a mi vida, y os lo comparto también para que sea de bendición y de crecimiento para la iglesia, ¿no? Y hoy os quería hablar del amor, ¿no? Hay varios tipos de amor, ¿no? En la Biblia se habla de tres específicamente, que seguramente ya habéis escuchado de ellos, que está el amor ágape, este amor que es incondicional, que es el que tenemos hacia cualquier persona de este mundo, conozcamos o no. Sabemos que Dios tiene un amor ágape inmenso, ¿no? Que ha dado su vida por cada uno de nosotros. También está el amor fileo, que es este amor más cercano, este amor más de amigos, de cercanos, de familia. Y el amor eros, ¿no? Podríamos decir el amor más sexual, más cercano, más pasional, por así decirlo. Y estos son los tres que menciona la Biblia, pero nosotros a veces hablamos de distintos tipos de amor dependiendo de lo que hayan durado, de su cualidad, ¿no? De la situación en la que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, está el amor de verano, ¿no? Es ese amor que dura poquito, ¿no? Típico en la adolescencia. Tenemos un amor de la infancia, tal vez algo cuando éramos bien chiquititos. No sé si alguno de vosotros se habrá casado cuando iba a parvulitos, ¿no? Y hacían esas ceremonias de juguete, por así decirlo. Pero es ese amor inocente y sencillo. Luego hay, y hoy en día se habla mucho de un amor que es más sentimental, ¿no? Es un amor que se mueve según las emociones, según lo que yo siento en el momento, ¿no? Entonces, si hoy siento que te amo, pues todo bien, y si mañana ya no siento lo mismo, pues bueno, se acabó y a otra cosa mariposa, como dicen. Luego está el amor de tu vida, ¿no? Que también muchas veces creemos que puede ser una persona en concreto y luego la vida nos da la vuelta y no era el que nosotros pensábamos, ¿no? Pero esperamos que el amor de nuestra vida pues sea precisamente eso, ¿no? El amor para siempre. Ahora, el amor del que os quiero hablar y por el cual también vamos a empezar a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, es el primer amor, ¿no? Y ese primer amor siempre es especial, siempre es algo nuevo, ¿no? Cuando ya somos un poco más maduros emocionalmente y nos enamoramos por esa primera vez, surgen en nuestro interior unas nuevas sensaciones y pasiones y idealizaciones incluso en nuestro corazón que nos mueven, ¿no? Y nos marcan de una forma bastante profunda. Y me atrevería a decir que todos hemos tenido este primer amor, ¿no? Y lo recordamos con tal vez algo de añoranza, pero lo cierto es que ahí está. Y vamos a entrar en contexto en el pasaje para no ir directamente a la palabra, pero este pasaje está en Apocalipsis. Recordamos que lo escribió Juan al final de sus días y que es la revelación que tiene Jesús para los últimos tiempos, ¿no? Es nuestra guía de lo que va a pasar y nuestra confirmación también de que cuando estas cosas pasen, ¿no? Dará a las personas que estén aquí la seguridad y la certeza de que todo lo que dice la Biblia es cierto, ¿no? Y cuando esto se cumpla, pues también dará esa seguridad a las personas que por ahí dudaban, ¿no? de su veracidad o de si lo que dice la Biblia es cierto. Ahora, este pasaje en concreto, este es capítulo 2 y el siguiente también, habla a las 7 iglesias de Asia Menor.
¿no? Son las palabras que tiene Jesús para estas 7 iglesias. Describe la situación espiritual de cada una de ellas. Hay 2 principales interpretaciones, una que podemos agrupar todas las iglesias que existen en el momento en estos 7 grupos, ¿no?, de iglesias, en su situación espiritual, y también se habla de que en cada etapa del tiempo la iglesia ha ido evolucionando y pasando por cada una de estas etapas, por así decirlo, cada una pues, mostrada como una de estas 7 iglesias, ¿vale? Entonces, sea como sea, hoy vamos a ver y vamos a estudiar acerca de la iglesia de Éfeso. Independientemente de que el pasaje esté centrado a las iglesias y esté pensando también tanto a nivel de las iglesias en el tiempo y las iglesias como iglesia local, quiero que lo tomemos también a nivel personal, ¿no? La Biblia tiene muchos alcances y a pesar de que se dirige pues obviamente a las iglesias de Asia Menor, en ese mismo momento en el que fue escrito, ¿no?, se dirigía a la iglesia de Éfeso concretamente, no implica que no tenga algo que hablarnos a nuestra vida, ¿no?, y a nuestra vida personal. Así que, sin más introducción, vamos a empezar, vamos a estudiar cada versículo de los que tenemos aquí y ver lo que el Señor también nos quiere enseñar y aprender un poco más de su palabra. Dice así en el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Y aquí hay varias figuras que nos hablan de quién es el que está escribiendo, a quién va a escribir, ¿no? Y dice, escribe al ángel de la iglesia. Y este ángel, como conocemos en original, ángel significa mensajero, ¿no?, el que tiene el mensaje que comunicar. Y este no es nada más ni nada menos que Jesús mismo, ¿no? Es el que está hablando, el que está trayendo el mensaje, el que tiene el mensaje de Dios para las iglesias. Y dice, el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, ¿no? Y veréis la similitud de las 7 iglesias de Asia Menor que habíamos mencionado y estas 7 estrellas. Y la idea de estrella se asocia con lo que es el liderazgo, ¿no? Está hablando a la iglesia y también nos habla de que él tiene los líderes, estas estrellas, en su diestra. Y nos habla que Jesús está por encima de ese liderazgo de cada una de las iglesias, ¿no? Está en su diestra, está en su poder y está en su control. Entonces nos habla de que sobre cualquier líder que pueda haber, anciano, pastor, en cualquier iglesia, está siempre en la diestra de Dios, ¿no? Está siempre en el control de Jesús y en su mano. Y dice, sigue diciendo que anda en medio de los 7 candelabros. Y cuando habla de que está en el medio, yo entiendo que habla de que está atento, está en control, está cercano, ¿no? Está controlando lo que está pasando en cada una de estas iglesias, atento, en control, ¿no?, para que crezca esa iglesia, para que pueda avanzar y para que sea, pues como dice, un candelabro de oro, ¿no? Y esta imagen muchas veces la asociamos con la luz, ¿no? Un candelabro es algo que ilumina, es algo que guía, es algo que nos da percepción de la realidad. Y la idea de la iglesia, como muchas veces en la Biblia se muestra, es que es una luz, ¿no? En Lucas también nos enseña que la luz no se pone debajo de la mesa, sino que está para iluminar y para guiar a los demás. Y como iglesia somos luz, somos puestos aquí para guiar a otros hacia la verdad, hacia la fe y hacia la salvación. Así que es bueno también entender esta imagen de la iglesia como la presenta aquí, como ese
candelabro de oro, ¿no? Ese candelabro de luz divina que está para iluminar a los demás. Ahora, presentado también esta presentación, este primer versículo, presentando quién es el que habla y a quién habla y la autoridad también con la que habla, dice en el versículo 2, yo sé tus obras y tu arduo trabajo y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y que probaste a los que se dicen a sí mismos apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Digo en el 3 también, y dice, y tienes perseverancia y soportaste por mi causa mi nombre y no has desmayado. Y yo creo que hay 3 cosas principales que se dice de bien de esta iglesia. La verdad que alaba a la iglesia de Éfeso porque eran trabajadores, eran personas esforzadas que no se conformaban con estar cómodos, ¿no? Sino que se esforzaban, sobre todo cuando venía uno nuevo. En esa época no tenían la escritura como nosotros la tenemos, así que se alimentaban mucho de la gente que venía de afuera, misioneros de otras iglesias que venían a entregar cartas o a predicar el Evangelio en el nombre del Señor. Y los de la iglesia de Éfeso eran trabajadores en el hecho de investigar qué era lo que se predicaba, ¿no? Qué era lo que se hablaba en la iglesia y en discernir si eso era realmente provenía de Dios o provenía con malas intenciones. Eran también perseverantes. En el 3 vemos que han soportado la persecución por causa del nombre de Jesús y no han abandonado, no han claudicado, no han querido desviarse de la verdad, sino que se han mantenido firmes, ¿no? Y como resumen, podríamos decir que eran doctrinalmente correctos, ¿no? En las otras iglesias vemos que hay algunos que se han dejado llevar por otras doctrinas o por otras corrientes que eran incorrectas o formas de hacer, pero en Éfeso sí que aclara y sí que alaba a los efesios de que eran una iglesia que tenían, pues eso, ¿no? Como solemos decir entre las iglesias de los hermanos, la sana doctrina, ¿no? Eran correctos en su pensamiento, no se dejaban desviar, conocían las escrituras que podían tener en ese momento y se esforzaban también por seguir la verdad, ¿no? Y no desviarse. Y en eso pues les alabamos y nosotros también como iglesia, la verdad que aquí buscamos también, pues como intento hacer en el día de hoy, no una predicación expositiva, una predicación donde la Biblia sea la que habla, donde sea Dios el que muestra en su palabra lo que tiene que decirnos y no simplemente pues lo que a uno le parece o lo que a uno sienta en el momento con margen de error, de equivocarnos y decir algo que no es correcto. Ahora bien, dice en el versículo 4, y aquí es donde quiero centrar más mi predicación, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y por eso introducía con ese tema del amor, ¿no? Ese primer amor, ese primer enamoramiento que nos enciende, que nos da la vida, ¿no? Que nos hace cambiar la perspectiva y nos hace ver las cosas totalmente distintas. Y algo que quiero remarcar o que me ha llamado mucho la atención es que no usa la palabra has olvidado tu primer amor, como a veces solemos decir o escuchamos, sino que la palabra es has dejado tu primer amor. Y ahí connota un punto de voluntad, ¿no? No ha sido simplemente que, vaya, ay, mira, me he olvidado, ¿no? Ha pasado el día y me he olvidado, sino que hay algo de voluntad en eso, ¿no? Has dejado, ¿no? Has permitido olvidarte de este primer amor. Y esto
y la diferencia entre olvidar y dejar es que es la responsabilidad, ¿no? Si tú has olvidado algo, no tienes o apartas cierta parte de culpa, ¿no? Ah, no, mira, es que me he olvidado, lo siento, se me ha pasado y gracias por recordármelo. Pero aquí dice que has dejado, quiere decir que es tu responsabilidad mantener ese primer amor encendido. Y quiero compararlo con lo que es un fuego, ¿no? Podríamos decir que ese primer amor es esa chispa que enciende un fuego que arde, como cualquier otra cosa del mundo, pero que es algo que hay que seguir alimentando, ¿no? Cualquier fuego, cualquiera que haya visto programas de supervivencia, no solo sirve con encender la chispa, es necesario seguir alimentando y proveyendo de combustible para que ese fuego siga encendido, porque si lo olvidas, si lo descuidas, se apaga, ¿no? Y bueno, queda una brasa tal vez caliente, pero que es necesario encender. Ahora, ¿cómo una persona puede dejar su primer amor, ¿no? ¿Cómo puede una persona desatender o incluso echar arena a ese fuego para que deje de arder de la misma manera que lo hizo en un principio? Y yo he hecho una pequeña lista, pero a lo mejor lo que apaga nuestro primer amor es la monotonía, ¿no? Empiezas con mucha ilusión y querer hacer cosas nuevas, cosas distintas, pero al final tu vida sigue, ¿no? Tu vida también secular, el trabajo, los compañeros, la iglesia a veces también forma parte de esta monotonía. Y seguimos la rutina de la vida y nos olvidamos o dejamos que ese primer amor nos siga impactando día a día. Otro puede ser los malos ejemplos que hemos podido observar o vivir en nuestra vida, sobre todo en la iglesia. Personas que a lo mejor deberían ser ejemplos y líderes, vemos que también son personas que se han enfriado, que han olvidado su primer amor y nos dejamos llevar por esos malos ejemplos y nos seguimos enfriando, ¿no? Dejándonos guiar por esos malos ejemplos. Otro motivo por el cual podemos dejar este primer amor, y yo creo que esto es casi echarle un balde de agua, pero es el orgullo, ¿no? El orgullo tiene la característica que reemplaza el amor, ¿no? Cuando yo tengo orgullo, entonces no tengo amor, no pueden coexistir. Es como quitar el oxígeno de ese fuego, ¿no? Es poner ahí dióxido de carbono, hablando en términos químicos, ¿no? Y desplazando el oxígeno y apagando esa llama. No puedes tener las dos cosas a la vez. No puedes ser orgulloso y mostrar amor a la vez. Entonces debemos ser analíticos con nosotros mismos y ver qué orgullo o qué cosas tenemos en nuestro corazón, o si tenemos este orgullo que nos impida mostrar el amor, ¿no? Hacia nuestros hermanos, hacia Dios mismo, creyéndonos que somos suficientes tal vez. Cada uno se conoce a sí mismo, pero quiero poner especial atención en lo que es el orgullo, porque reemplaza el amor. Donde hay orgullo, no hay lugar para el amor. Y donde hay amor, no hay lugar para el orgullo. Y por último, y no menos importante, puede ser el mismo pecado, ¿no? Que nos haya apartado de ese primer amor. Los placeres de este mundo, las mentiras del diablo han hecho una vez más mella en nuestro corazón y han hecho que olvidemos lo que el Señor, de donde el Señor nos ha sacado, ¿no? Y volvemos otra vez a donde estábamos en el punto de partida, ¿no? Y es triste, pero pasa muchas veces y dejamos arrastrarnos por las mismas cosas por las cuales el Señor también nos rescató. Entonces,
Una vez hecho este repaso de por qué hemos podido olvidar o haya llegado a la situación en la que este primer amor pues, se ha apagado, ya no brilla con tanta fuerza, en el versículo 5 nos da una serie de pautas el Señor mismo para poder reavivar ese primer amor, para poder volver a encender esas brasas y que pueda volver a brillar, no solamente como brilló en un principio, sino incluso con más fuerza. Dice así en el versículo 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz de las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré el candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Y bueno, son palabras también fuertes, pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos da para recuperar este primer amor. Y la primera palabra que usa es recuerda, ¿no? Recuerda. ¿Y qué debemos recordar? Pues mira, nada más y nada menos que tu testimonio, ¿no? ¿Cómo fue esa vez? ¿Cuándo fue ese momento en el que conociste a Jesús? En el que te encontraste con Él cara a cara delante de la cruz y dijiste, te reconociste pecador y dijiste, Señor, aquí estoy. Entendiste el evangelio de tu salvación, ¿no? Y a veces, bueno, nuestra vida va siguiendo y olvidamos o dejamos de recordar ese momento, ¿no? Ese momento en que la chispa de nuestro corazón prendió, en el que el Señor inundó nuestro corazón y dijimos, Señor, lo eres todo para mí, ¿no? Y yo os propongo, para que no solamente quede en una idea, ¿no? En un mandato, que te animes en esta semana o en el día de hoy, cuanto menos tiempo dejes pasar, pues mejor. Tenía pensado incluso pues, que pudiéramos tomarnos un tiempo para compartir, pero por amor al tiempo vamos a dejarlo en responsabilidad de cada uno, pero a que te animes a compartir tu testimonio con alguien que a lo mejor ya lo has hecho, para recordárselo, ¿no? Para recordártelo a ti, pero yo también te animo, y sobre todo va a ser además de bendición para ti y para tu hermano, que lo compartas con alguien que a lo mejor no lo has compartido, ¿no? Yo ayer hablaba con mi primo, comentaba un poco lo que tenía preparado para hoy, y le decía, mira, a lo mejor hay gente aquí en la iglesia que no tiene nada que ver contigo. No tiene ni tus mismas aficiones, ni le gusta lo mismo, ni trabaja de lo mismo que tú, no tiene nada que ver, ni tienes ni idea, ni tampoco te puede interesar lo que haga esa persona. O sea, a mí me gusta el cine, a lo mejor a otra persona no le gusta nada el cine y no tenemos estas cosas en común. Pero todos los que estamos aquí tenemos algo en común, algo que nos une. Y de cualquier persona que está aquí le puedes hablar de cómo el Señor llegó a tu vida. Y no va a ser algo ajeno a lo que le haya pasado, no va a ser algo indistinto, no va a ser algo que no le importe, va a ser algo que compartís y que tenéis en común. Así que yo os animo a que podáis recordar cómo el Señor encendió esa chispa, cómo el Señor entró a vuestra vida y que también seas de bendición para tu hermano, ¿no? Y pueda no solamente conocerte un poco más, sino tú también puedas conocerlo a él y puedas pues, recibir la bendición de lo que el Señor ha hecho en la vida de los demás. Ahora dice, recuerda también de dónde has caído, ¿no? Cómo era ese momento, esa vida, esas decisiones que tomaste en el momento en que conociste al Señor, ¿no? Decidiste tomar cambios en tu vida, decidiste o empezaste a abrir tu Biblia y a leerla, a venir a la iglesia, no solamente por compromiso, sino porque tenías intención y ganas de escuchar lo que el Señor tenía para ti en ese momento.
cambiaste tal vez el compromiso de tengo que ir a la iglesia por compromiso hacia Dios, hacia obedecer lo que Él te pide. Cambiaste la apatía por la pasión, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo estabas en ese momento? Y fíjate también cómo estás ahora, ¿no? Si tal vez has caído un poco de donde estabas en ese primer amor. Y luego vemos otra acción. La primera era recuerda y la segunda es arrepiéntete, ¿no? Y el arrepentimiento no es un simple pedir perdón, no es un, bueno, lo siento, ya veré a ver si mejoro. El arrepentimiento es un cambio de dirección, es volver a retomar cosas que a lo mejor hemos dejado, ¿no? Y dice, haz tus primeras obras. Tiene una acción, es un arrepentimiento que me lleva a hacer estas primeras obras. Volvemos a la oración, volvemos al estudio, volver al servicio de los hermanos, volver a participar en la vida de iglesia también, formar parte de esta comunidad que el Señor también nos ha puesto aquí. Y la verdad que avivar un fuego que está apagado no es algo que se hace de la noche al día, ¿no? A veces puede ser incluso más difícil que prenderlo, pero ya la brasa está ahí, la brasa está caliente, eso no se va a apagar, ¿no? Haciendo simbología con lo que es, o similitud con lo que es la salvación, pero sí que tal vez es necesario que volvamos a oxigenar esa brasa, ¿no? Que vuelva a tener nuestra atención, a tener nuestro esfuerzo para que pueda seguir prendiendo, para que pueda iniciar otra vez una llama que siga consumiendo, que siga creciendo y que siga brillando con fuerza. Y repito, es perseverancia en la oración, en el estudio, en el servicio, en la vida de iglesia, todas estas cosas que a veces nos da pereza o no tenemos tantas ganas de hacer, pero que son necesarias para volver a recordar y a hacer las obras que hicimos en un principio cuando esa llama empezó a brillar. Ahora dice, si no, y aquí vienen las palabras fuertes del Señor, y la verdad que de todas las advertencias que hace Jesús en estas iglesias, esta es de las más severas, es de las más fuertes, porque dice así, si no yo te iré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar a menos que te arrepientas. Y escuché una historia en Argentina que un hermano compartía de una iglesia que obviamente habían perdido su primer amor, su pasión. Cada vez eran menos en la iglesia, cada vez iban más por compromiso y no por devoción y por amor al Señor. Y dice que ya eran muy pocos en la iglesia, se reunían, hacían el culto, un culto muy monótono, muy poco pasional, por así decirlo, y poco edificante, y que un domingo fue el responsable, el anciano de la iglesia, a abrir el local para hacer pues el servicio de esa mañana, y cuando llegó, el edificio estaba en el suelo. Dice, había derrumbado. Y me impactó, la verdad, ¿no? Y me recordó muchísimo estas palabras. Y el Señor se encargó de sacar la luz y el candelabro en ese lugar. Y me llamó mucho la atención y me toca mucho el corazón en esto, de decir qué importante es no dejar que ese amor, que ese fuego se apague, ¿no? Que nos convertamos en una iglesia fría, en una iglesia que no da luz, que no ilumina a los demás, porque tal vez el Señor un día pasa por aquí y dice, ¿dónde está la luz que yo puse aquí? ¿No? Vamos a ponerla en otro lugar. Y yo os animo y que sea también toque de atención para cada uno de nosotros y de nuestras vidas, de que esto no pase aquí, de que esto no pase en nuestras vidas tampoco, ni tampoco aquí en la iglesia en San Celoni, sino que pueda ser un punto de luz, un punto de
de testimonio y un punto donde la gente pueda recibir también amor. Así que vamos a seguir con el texto, ya quedan solo 2 versículos. Vamos a leer en el versículo 6, dice: sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y aquí vuelve el Señor pues a levantar un poco el ánimo, ¿no? No dejarlo simplemente con la vara y diciendo ten cuidado porque va a venir algo fuerte, sino que también vuelve una vez más a alabarlos para que dejarles con ánimo, dejarles con una sensación de que hay cosas que se están haciendo bien, ¿no? Y que simplemente necesitan recordar ese primer amor. Pero él dice que aborrece las obras de los nicolaitas. Y aborrecer es no tolerar, no permitir, ¿no? Rechazar estas obras. Y los nicolaitas no eran nada más que los seguidores de una persona que se llamaba Nicolás, ¿no? En ese tiempo, pues como había dicho en el versículo anterior, que habían personas que se hacían pasar por apóstoles y por tener la verdad y no lo eran, pues esta persona, Nicolás, era uno de estos falsos maestros que se introducía en las iglesias, pero que pues enseñaba algo incorrecto. No se sabe exactamente a lo que se refería o cuál era la doctrina de los nicolaitas, pero sí que está claro que no era del agrado del Señor. Y algunos, simplemente a modo informativo, dicen, o los estudiosos dicen, que a lo mejor tenía que ver con algunas prácticas inmorales en cuanto a la sexualidad, en cuanto al matrimonio de los líderes o alguna discordancia con el Señor, lo que enseña también en cuanto a esto, ¿no? Entonces, simplemente a nivel informativo, la Biblia no nos enseña más en qué consistía esta doctrina de los nicolaitas, pero bueno, algunos estudiosos pues piensan que podía ir por esa rama. Pero a mí lo que me llama la atención de este pasaje es que dice que tú aborreces, ¿no? Que aborreces las obras, y luego termina diciendo las cuales yo también aborrezco. Y me gusta esta forma de presentarlo porque sí que hay una sintonía, ¿no? En lo que en la iglesia se hace y lo que el Señor quiere. Y eso es algo muy bueno, es algo de lo que estar feliz y de lo que estar también orgulloso en el buen sentido, de tener esa sintonía con lo que el Señor quiere para nuestras vidas, en estar haciendo las cosas correctamente, como agrada al Señor, en ser también un buen ejemplo para ello. Y es bueno, ¿no? Es bueno, y el Señor les vuelve a recordar aquí que están haciendo bien esa parte. Y para último, antes de hacer pues, un resumen y una pequeña conclusión, dice en el versículo 7, en el siguiente y último, dice: el que tiene oído, oiga lo que lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere, le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y este árbol de la vida nos recuerda a lo que había en el Génesis, ¿no? Donde Adán y Eva podían comer de ese fruto y disfrutar de una vida larga, una vida que en el principio iba a ser para siempre, ¿no? Pero que a causa del pecado fue quitado de ese, dijo, para que no viva para siempre. Y aquí nos recuerda el Señor de que los que vencieran pues van a tener la bendición y la posibilidad de volver a participar de ese fruto de la vida, para poder vivir con Dios en el paraíso y formar parte pues, de las bendiciones. Ahora bien,
Quiero hacer un matiz en cuanto a lo que dice cuando dice al que venciere. Y es verdad que cualquiera que ha creído en el Señor, pues está en el equipo vencedor, podríamos decir, ¿no? Ha vencido porque pertenece al equipo vencedor. No sé si sois muy futboleros, pero hace relativamente poco había el Mundial. Hubo el Mundial y Argentina salió vencedora. Felicidades a todos los argentinos que tenemos por aquí. Pero todo el equipo de Argentina salió vencedor. Pero a lo mejor hubo jugadores que no jugaron ni siquiera un minuto. Se quedaron sentados en el banquillo, pero siguen teniendo el título de vencedores y de campeones del mundo. Ahora bien, si uno de estos jugadores se sube muy arriba y dice, mira, yo soy el campeón del mundo, te dirán, bien, pero no hiciste nada para ganártelo, ¿sabes? O sea, hiciste lo mismo que yo, sentarte en el banquillo y aplaudir cuando tu equipo ganaba. Entonces, quiero que nos quedamos un poco con esta idea, ¿no? Podemos vencer simplemente porque hemos estado en el equipo vencedor o podemos vencer como vencedores, ¿no? Como personas que se esforzaron, que llevaron al equipo, refiriéndome haciendo la analogía a otras personas también, hacia la victoria, ¿no? Que conduciste a personas a formar parte de ese equipo vencedor y los guiaste hacia la salvación. Y son dos formas de llegar, ¿no? Son dos formas de vencer, son dos formas de participar de las bendiciones que el Señor tiene para ti, pero yo creo que lo que hace tal vez la diferencia entre una y la otra es que recordamos y ponemos en práctica nuestro primer amor. Así que esta era un poco lo que el Señor ha hablado en mi vida también, la reflexión que tenía para mí, para la iglesia y para cada uno de vosotros también. Y vamos a orar, vamos a ponerlos en manos del Señor, vamos a también recordar lo que el Señor nos ha dicho en nuestras vidas. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque a pesar de tener 2000 años es tan fresca, tan tierna, tan real en nuestras vidas y queremos que tú hables a nuestro corazón, que tú nos ayudes a recordar ese primer amor, esa vez en la que tú llegaste en nuestros corazones, Señor, y nos diste tu paz, Señor, nos diste tu amor y cautivaste nuestras vidas, Padre, y queremos recordar y recuperar, Señor, esas primeras obras, ese primer sentimiento para poder seguir creciendo, para poder ser también luz a las personas que nos rodean, Señor, y aquí también en la iglesia, Señor, para que tu evangelio crezca, para que podamos llegar, Señor, venciendo, Señor, también como vencedores, Padre. Bendice cada uno de los miembros de esta iglesia, cada uno de los que está aquí, cada uno de los que no ha podido venir en el día de hoy o nos escucha por internet. Que tú toques su corazón una vez más, Señor, le hagas recordar y hagas avivar el fuego que tú pusiste ahí, Padre. Guárdanos, bendícenos también en esta tarde, en cada una de las cosas que tenemos que hacer. Ponemos también en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Quisiera, antes de despedirnos, simplemente recordar el desafío, ¿no? Ese primer paso de recuerda, ¿no? Y que te animes a compartir el Evangelio, el testimonio también de cómo el Señor llegó a tu vida con un hermano, con una hermana o con alguien que tal vez aún no ha escuchado del Evangelio. Así que muchas gracias, estamos despedidos y que tengáis también buena semana.